Edgar, muchas gracias. Dios te bendiga. Un placer estar con ustedes en esta mañana. He estado muy contento escuchando los testimonios y demás. Pero hay algo, Edgar, que no puedo perdonarte. Y es que no sabía de tu situación de salud y ni siquiera un mensajito me pusiste para orar por tu recuperación. Pero Yo qué sé, bueno, tienes razón, mi pastor, tienes razón. pero qué bueno que el Señor ya restauró tu salud. Permítame orar con ustedes antes de abrir la santa palabra del Señor y compartir el mensaje de salvación en esta hora. Nuestro Dios y amado Padre Celestial, necesitamos en esta hora la intervención de tu Espíritu Santo, de forma tal que podamos entender plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Yo sé que ustedes están familiarizados con el Evangelio según San Mateo, es uno de los evangelios más potables del texto sagrado. La gente lee mucho el Evangelio según San Mateo, como también el Evangelio según San Juan. Hay una sección en el Evangelio según San Mateo que se reproduce también en Lucas, conocido como el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Es el discurso más abarcante de Jesucristo y cubre desde el capítulo 5, versículo 1 de Mateo hasta el capítulo 8 y versículo 1. Sumamente abarcante. Y Jesucristo plantea cantidad de información en ese discurso maestro del Mesías. Algunos han visto el discurso de Jesucristo, el Sermón de la Montaña, solo como una pieza de literatura, como si lo colocáramos en una vitrina, en un museo, solo para exhibirlo, para verlo. Pero el Sermón de la Montaña es mucho más que eso, es mucho más que una pieza de literatura, es mucho más que un discurso. Es la palabra del Señor capaz de transformar la vida de la gente. Ahora, en la parte final del Sermón de la Montaña, los versículos que tienen que ver en el capítulo 7, versículo 13 en adelante, Jesucristo cambia la visión del discurso y se dirige básicamente a la conciencia del auditorio, para que la gente tome conciencia y también al mismo tiempo tome una decisión puntual en su vida. Vaya conmigo al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículos 13 y 14, y note lo que dice la escritura allí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo plantea acá esa bifurcación de la humanidad. Usted tiene dos opciones fundamentales, no hay tres, dos opciones. O entramos por la puerta estrecha, que conduce a un camino igual de estrecho, un camino difícil, agreste, empinado, bucólico, difícil de andar, pero que termina en la salvación y en la vida eterna. Y por otro lado, está una puerta ancha que conduce igual a un camino ancho y espacioso, pero cuyo fin es un camino de muerte, de perdición, de destrucción. Así que dos puertas, dos caminos. Tienes que tomar una decisión. Solo puedes tomar una decisión. Igualmente, Jesucristo plantea al final de Mateo capítulo 7, en una metáfora interesante que todos conocemos, lo que dice Jesucristo en los versículos, déjenme ver aquí, versículos 24 y 27 del Evangelio según San Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que usted tiene las siguientes opciones. Una puerta estrecha que conduce a un camino estrecho, como también construir sobre la roca. Y tiene la opción de una puerta ancha que conduce a un camino ancho o construir sobre la arena. No hay un camino neutral, no hay una posición neutral acá. O estás en un lado o estás en el otro. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros que nosotros deberíamos evitar si decidimos entrar por la puerta correcta, que es la puerta estrecha, que es construir sobre la roca, que es caminar por el sendero estrecho? ¿Cuáles son los peligros que nosotros deberíamos cuidar entonces si nuestro deseo es entrar por la puerta correcta? La respuesta la da el mismo Cristo en el Sermón del Monte, en esta parte final de Mateo 7, a partir del versículo 15. Hay dos peligros. En uno de ellos no tomaré mucho tiempo en la mañana de hoy, solo lo leeré. Versículo 15 de Mateo 7 aparece el primer peligro que yo y usted deberíamos evitar
si nuestro deseo es entrar por la puerta correcta, la puerta estrecha, y construir sobre la roca. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Es lo primero que deberíamos evitar, pero reitero, no voy a gastar tiempo en esto, sino en el segundo peligro en el cual sí me detendré en la mañana de hoy. Capítulo 7, pero los versículos 21 al 23, y este texto sí yo quiero que usted lo marque y lo mire conmigo en esta mañana. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las dos cosas que deberíamos evitar entonces, si queremos entrar por la puerta correcta, reitero, es apartarnos, no hacer caso de los falsos profetas. Y en segundo lugar, el peligro del autoengaño, de creer que estamos bien cuando probablemente esta no sea la realidad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mire, estas palabras son por mucho las declaraciones más solemnes presentadas por Jesucristo en el Sermón del Monte. Porque este no es un mensaje, esta exclamación, Señor, Señor, y este grupo de gente que se le reúne a Cristo manifestando su deseo de entrar a la salvación por las cosas que hicieron. Estas no eran personas comunes y corrientes, no eran ladrones, no eran asesinos, no eran misóginos, no eran adictos a las drogas. Este grupo de personas que fueron descalificados en el día final eran creyentes, eran religiosos, eran profesantes, y escuchan las palabras más terribles de la boca de Jesucristo cuando les dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Este grupo de falsos creyentes, si me permiten decirlo así, o profesantes, no eran miembros de una religión satánica, no eran zoroastristas, no eran budistas, no eran shintoístas, no, eran cristianos. Profesaban el cristianismo. Sin embargo, además de estar envueltos en una serie de actividades cristianas relacionadas con la fe, fueron condenados. Y es terrible, porque Cristo puntualiza que son muchos, no de la sentencia, muchos me dirán en aquel día, muchos. Y si Cristo dice mucho, hermanos, es que porque son muchos. Estamos hablando de una multitud de falsos profesantes que en el día del juicio se darán cuenta que no estaban rindiendo un servicio real a la causa del Señor. Si uno se pregunta, y yo me pregunto de manera particular, ¿cómo es posible que una persona se autoengañe de esa manera? Que pueda llegar hasta el día final pensando una cosa cuando verdaderamente no lo es. Miren, hay personas que han tomado decisiones para perdición. Personas que se han negado a abrir el corazón a la influencia del Espíritu Santo y le han dado la espalda a Dios. Bueno, con ese tipo de personas no habrá sorpresa al final de la historia humana, porque tomaron su decisión ahora. El problema es con muchos de los que supuestamente comulgan y caminan en este sendero de salvación y al final son descalificados. Cristo está mirando hacia el futuro y descorre el velo para mostrarnos la sentencia inexorable que algunos van a experimentar al final de su derrotero en esta tierra. Terrible esto. Ahora, lo que me inquieta de manera particular a mí es cómo yo puedo estar seguro de mí mismo. ¿Cómo yo estar seguro de que no seré parte de ese grupo de falsos profesantes que serán descalificados al final de la historia humana? ¿Cómo estar seguro de que yo no soy parte de ese grupo, de que tú no eres parte de ese grupo? Bueno, para esto tenemos que ver dos cosas. Lo primero, ¿en qué se sostienen estos falsos profesantes para apropiarse de esta aseveración al decirle: Señor, Señor, hicimos esto, aquello, y por consiguiente entonces tenemos ya la salvación asegurada? ¿En qué se soportaban? ¿Cuál era la base
en la cual se sentaban estos falsos profesantes para creerse salvados? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el error que cometieron estos falsos profesantes? Primero, lo primero, como dice nuestro querido amigo, el pastor Roberto Herrera, ¿cuál era la base en la cual se soportaban estos falsos profesantes? Ellos soportaban su creencia de salvación en la ortodoxia de su confesión de fe. Escúcheme bien. En la ortodoxia de su confesión de fe. Siéntase por ortodoxia, ese conjunto de creencias, ¿verdad?, que son aceptadas por la mayoría, prácticas, fe, conocimiento. Se soportaban en la ortodoxia de su fe. Señor, Señor. Esta declaración, Señor, Señor, tiene un significado especial en este contexto. ¿Qué significa esta declaración de este grupo de profesantes que son descalificados cuando llaman a Jesucristo Señor, Señor? Permítanme solo hacer un poquito de historia, y no quiero aburrirle con esto, seré lo más breve posible con este pequeño paréntesis. La palabra que es traducida como Señor en Mateo capítulo 7 es la voz griega Kyrios. Interesante esto, porque ustedes conocen, si no la gran mayoría, que el Antiguo Testamento se escribió originalmente y mayormente en hebreo, salvadas algunas excepciones en Daniel y Esdras que tienen algo de arameo, pero básicamente todo en hebreo, y el Nuevo Testamento en el griego común del pueblo, que era el griego koiné. En un momento determinado, producto de las deportaciones y el movimiento judío, la diáspora judía que dispersó a los habitantes de Jerusalén, Judá, por todo el mundo, se fue perdiendo en la lengua hebrea. De hecho, un grupo de judíos que se movió al norte de África, a una ciudad llamada Alejandría, ya no conocían el idioma hebreo. Así que se hacía necesario entonces la traducción del texto hebreo a la lengua que ellos dominaban en ese momento, que era el griego. Así que un grupo de personas, dice la tradición, 70 de ellos, tradujeron el texto del Antiguo Testamento o la Biblia hebrea al idioma griego. Es la versión que hoy recibe el nombre de versión de los 70 o la Septuaginta, que es el texto griego del Antiguo Testamento. De hecho, era la Biblia que empleaban los discípulos y se convirtió en una bendición para la expansión del cristianismo en el primer siglo. Ahora, lo interesante de esto es que la mayoría de las palabras que tenemos en el Nuevo Testamento son traducciones de la Septuaginta, que era el texto que manejaban los discípulos y los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra Kyrios, que se aparece 9,000 veces en la Septuaginta, es la traducción de la palabra hebrea Adón o Adonai, que significa Señor, gobernante, Rey soberano, Rey legítimo, Rey supremo. Así que cuando aparece la palabra Kyrios, la traducción de la palabra Adón de la Biblia hebrea, es para mostrar la intensidad del poder, la grandeza, la magnificencia de Dios como gobernador y soberano. Pero hay algo más. De esas 9,000 veces que aparece la palabra Kyrios en la traducción griega del Nuevo Testamento, la Septuaginta, 6,156 veces tiene que ver con la traducción del nombre divino o el tetragramatón, las 4 consonantes que denotaban el nombre divino y que eran impronunciables por respeto por los sacerdotes y por el pueblo hebreo. Cuando se hace la traducción al texto griego, donde quiera aparecía el nombre divino, se sustituía por la palabra Kyrios en la traducción de la Septuaginta. De manera que todo judío, cuando veía Kyrios, estaba en presencia del nombre de la majestad más grande del universo, de Dios mismo. Así que cuando estos cristianos se le acercan a Cristo y dicen Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, están hablando de la magnificencia, del poder que subyacía en la persona de Cristo. De manera que tenía una comprensión plena de la naturaleza de Jesucristo, que no era un hombre, que no era un maestro, lo estaban reconociendo como Rey soberano. Estamos hablando que esta declaración, Señor, Señor, implicaba un conocimiento cristológico profundo,
un conocimiento teológico y de la naturaleza de Cristo sin parangón. Señor, Señor. Estaban soportados en la ortodoxia de su conocimiento teológico y cristológico. Así que no era cualquier persona. Estaban reconociéndolo como Dios. Elena White, en uno de los textos más interesantes escritos por ella, El deseado de todas las gentes, pero en la página 276, comentando esto, dijo: muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado y por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar en la verdad, pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da las aspiraciones celestiales. Es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos una maldición para el mundo. Así que el conocimiento simplemente teórico, teológico, cristológico, lo que fuere, no te garantiza la salvación. Esta gente creía en esto. Pero el tema aquí no está en creer, no simplemente en un asentimiento intelectual de la verdad. No es solamente esto. No todo el que me dice Señor, Señor, te recordarán la sentencia del mismo Jesucristo en Santiago capítulo 2 por el versículo 19, cuando hablando acerca del creer dice que los demonios también creen, pero tiemblan. Así que el problema no es creer una cantidad, una masa de información, porque los demonios también lo hacen. Es más, en más de una ocasión, cuando Cristo peleó con las fuerzas del mal, sacando demonios, luchando con demonios que gravitaban y controlaban la vida de mucha gente, en más de una ocasión los mismos demonios le reconocieron como el Hijo de Dios. Así que, hermanos míos, no estamos hablando simplemente de un reconocimiento superficial, teológico, cristológico y amasar una cantidad importante de información. Jesucristo dice que este grupo de gente, aún teniendo esa información correcta, serían descalificados en el día del juicio, que no bastaba la ortodoxia de su fe. En eso estaban soportados. Pero hay algo más en los cuales estaban soportados estos falsos profesantes. Y es que al parecer, tenían una atadura emocional con Jesucristo. Note bien, no solamente un conocimiento teológico y cristológico, no. Al parecer, también un acercamiento, una proximidad con Jesucristo. ¿Cómo vemos eso? Versículo 21, léalo conmigo, Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor. Cuando usted alcanza a ver una repetición en el texto sagrado, usted tiene que detenerse porque hay una razón de ser cuando hay una repetición, hay una intención de dar énfasis. Y hay dos cosas que pudiésemos destacar de esta repetición. Número uno, en la fervorosidad de estos profesantes. Señor, Señor. Quizá usted conoce de personas que son sumamente efusivos al momento de alabar. Y cuando oran, lloran y lamentos y lágrimas y cuantas cosas. Son muy eufóricos y fervorosos al momento de orar. Esa repetición tiene que ver con eso. Esa euforia espiritual, ese gozo espiritual, ¿verdad? Ese derramamiento de lágrimas y todo aquello. Señor, Señor. Pero hay algo más. Esa repetición 2 veces en el texto sagrado puntualiza una intimidad, una proximidad con la persona. Cuando se repite 2 veces un nombre, una expresión, habla de proximidad y de cercanía. Usted recuerda, por ejemplo, el capítulo 22, versículo 11 del libro del Génesis, en el contexto de la petición que Dios le hiciera a Abraham de sacrificar a su único hijo, Isaac, en el monte Moria. Usted recuerda el episodio. Cuando su hijo estaba acostado en el altar, a punto de ser sacrificado, cuando Abraham levanta su cuchillo, está por cegar la vida de su hijo, entonces la voz del cielo, del ángel, dice: Abraham, Abraham, 2 veces. Abraham, Abraham. Lo mismo pasa en Génesis 46, versículo 2, cuando Jacob descendía a Egipto y tuvo una visión, un sueño en la noche, y Dios le dijo: Jacob, Jacob, 2 veces también. Primero de Samuel, capítulo 3, recuerde cuando Dios llamó a este muchacho, un niño, al ministerio del sacerdocio. También lo llamó 2 veces, 3:6 de primero de Samuel. Samuel, Samuel.
Lo mismo pasó en Lucas 10:41. Ustedes recuerdan el episodio cuando Cristo estaba en la casa, ¿verdad?, de Lázaro y Marta y María, pero Marta estaba muy afanada con los oficios para que todo estuviera listo. Y en un momento determinado, Cristo llamó a Marta diciéndole, Marta, Marta. Lo mismo en Mateo 23, cuando Cristo estaba llorando por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise colocarte debajo de mis alas. ¿Recuerdan el episodio? 2 veces Jerusalén, Jerusalén. Y el clímax, cuando Cristo estaba suspendido entre cielo y tierra, Mateo 27, la expresión del Mesías agonizante cuando dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa doble repetición habla de proximidad, de cercanía. Así que este grupo de falsos profesantes no solo tenían un conocimiento ortodoxo de la verdad, no solo conocían la cristología, no solo reconocían a Dios como Señor, sino que exhibían un nivel de proximidad a Jesucristo. Sin embargo, hermanos queridos, además de su ortodoxia, de su fervor, de sus lágrimas, de su conocimiento, de su cercanía, dice la Escritura que no entraría. Yo no sé si esto te preocupa a ti, porque a mí sí. Es un pasaje sumamente solemne, como un grupo de personas que reúne tantas condiciones. Jesucristo los desnuda al final de la historia humana y les dice que no entraría. Hermanos, pero hay algo más ahí. Además de todo esto que vimos, de su ortodoxia, de su acercamiento emocional con Jesucristo, hay mucho más. Versículo 22 dice la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. De nuevo la expresión muchos. Y es bueno considerar la dimensión de la cantidad de personas que cual falsos profesantes se acercarán a Jesucristo diciéndole, en tu nombre, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos cantidad de milagros. Note que están hablando de una serie de prácticas y ejercicios propios de la fe cristiana. Y están tomando esto como un soporte para la ortodoxia de su manifestación de fe. Sus profecías. No profetizamos en tu nombre. Usted conoce perfectamente que en el pasado Dios llamó a hombres y mujeres también para dar nueva revelación, nueva luz al pueblo de Dios, pero en más de una ocasión también levantó a otros hombres no para traer una nueva luz, sino para reflexionar sobre la luz que ya había sido dada, para arengar, para motivar, para proclamar un movimiento carismático de proclamación de las buenas nuevas, porque profeta en el contexto bíblico no es solo aquel que tiene un elemento de predicción en las presentaciones, no simplemente el que predice, sino el que estimula, el que motiva, el que ayuda. Nota lo que se dice de Judas y Silas en el capítulo 15, pero el versículo 22 de Hechos de los Apóstoles, la Escritura dice, siendo Judas y Silas también profetas, note, profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un mensaje. Así que confortar y exhortar también es parte del ministerio profético. De manera que este grupo de personas que al final de la historia humana, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, significa que fueron proclamadores de la palabra, que fueron predicadores del mensaje de salvación. Pero recuerde que a predicar se aprende. Escúcheme bien, usted puede ser un excelente predicador, excelente expositor de la palabra y ser un diablo. En el caso de Balaam, usted recordará el discurso maravilloso que tuvo, sin embargo, estaba influenciado por las fuerzas del mal. ¿Y qué se nos dice del rey Saúl ungido? Siendo un demonio, dice la Escritura que por lo menos profetizó 2 veces. Así que el hecho de profetizar, de predicar bonito, no te hace merecedor ni es una prueba que de fidelidad a tu fe. De hecho, 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo hablando sobre el amor dice, si yo tuviese lenguas humanas y angélicas, versículos 1 y 2, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el símbolo que retiñe. Y si yo tuviera profecía, escúcheme bien,
y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera la fe capaz de trasladar los montes al corazón del mar, y no tengo amor, de nada me sirve. Así que estos falsos profesantes estaban escribiendo la espada de la predicación, que arengaban, motivaban al pueblo: Señor, en tu nombre profetizamos. El apóstol Pablo advierte de un tipo de predicadores en Filipenses capítulo 1. Quizá usted ha leído sobre esto. Predicadores que anunciaban a Cristo, pero predicaban por envidia y contienda para ridiculizar y acentuar las prisiones del apóstol Pablo. Así que su intención no era expandir el mensaje de salvación. Note lo que dice Filipenses 1, versículo 15 y siguientes. Algunos, en la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, pero no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy presto para la defensa del evangelio. Pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo debe ser anunciado, y en esto me gozo. Note que el apóstol Pablo no está criticando el hecho de que prediquen a Cristo. De hecho, si hubiesen predicado un mensaje contrario, el apóstol Pablo los hubiese enfrentado, pero ese no es el caso. Pero sí puntualiza que estaban predicando por envidia y contienda, de manera que usted puede ser un buen predicador, agudo, penetrante, profesional, incisivo, pero eso no significa que estás gobernado por el poder del Espíritu Santo. Así que nadie puede decir el día de mañana: Señor, yo merezco la salvación porque prediqué bonito. La predicación bonita o elegante no se plantea en las escrituras como un requisito sine qua non para la salvación. No es un requisito para la salvación, hermanos queridos. Pero este grupo de falsos profesantes le manifiestan este ejercicio de la piedad práctica. Bueno, no piedad práctica, sino ejercicio del cristianismo. Señor, predicamos, pero no entrarán, dice Jesucristo, aún siendo un buen predicador. Pero dice más que esto. Ellos entonces esgrimen los milagros: Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, recuerden, hermano, hacer milagros no es una prueba que fidelice tu salvación. De hecho, Mateo 24 establece: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El diablo hará milagros y tendrá sus esbirros que lo van a hacer aquí en la tierra. Así que eso no evidencia en ningún momento tu fe. La genuinidad de la fe de una persona no se evidencia por la cantidad de milagros que hace, porque este grupo de gente hacía milagros y, sin embargo, dice Jesucristo, estaban descalificados de la salvación. Y qué interesante, porque uno de los grandes milagros que realizaban era que tenían el poder de sacar demonios. A más de un hermano le gustaría tener esa autoridad, ese poder de abrir su boca, reprender las fuerzas del mal. Estas personas, estos profesantes de Mateo 7, levantan delante de Cristo diciendo que en su nombre echaron fuera demonios. Usted recordará la declaración del Mesías en Lucas 10, cuando el grupo de los 70 vino contento y todo aquello por los milagros que hacían. ¿Recuerdan el episodio? Lucas 10:17. Vinieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. Hermanos, ¿quiénes estaban en ese grupo? En ese grupo estaba Judas, hermanos. Judas, que posteriormente se ahorcaría. Judas, que posteriormente entregaría a Jesucristo. Judas, que era un vehículo del mismo diablo, participó de la expulsión de los demonios. ¿Y de qué le sirvió a Judas esta manifestación de poder si al final también fue descalificado? Escúchame bien. No por nada dije al principio que esta declaración del Mesías en Mateo capítulo 7 constituye una de las más solemnes declaraciones de la persona de Cristo a nosotros, su iglesia. Este grupo de personas descansaban en la ortodoxia de su fe. Tenían supuestamente una atadura emocional con Cristo. Tenían capacidades y actividades religiosas, milagros y expulsión de demonios. Sin embargo, Jesucristo les dice, hermanos míos, que estaban descalificados. ¿A quién yo hablo esta mañana? Yo no sé. Pero quizás yo hablo a una persona con un conocimiento grande de la palabra del Señor. Teológicamente está preparado,
cristológicamente reconoce la manifestación de la plena divinidad en la persona de Cristo y todo eso está bien. Puede ser que incluso hable de una proximidad con Jesucristo o que desarrolles un ministerio de milagros y qué sé yo, hermanos míos. Pero ninguna de estas cosas son evidencia real de la fe, porque este grupo de personas fueron descalificados al final de la historia humana. Les decía que eran dos cosas que queríamos ver. Número uno, ¿dónde se fundamentaban estos profesantes? Y en segundo lugar, ¿cuál era su error? ¿En qué se equivocaron? ¿Por qué Cristo los descalifica? Lo que tenemos que mirar aquí no es solo el error, sino dónde no estaba el error de esta gente. Bueno, si usted quiere buscar un error en esta gente, una falla, no la puede buscar en el contenido de su confesión de fe. No la puede buscar ahí, Señor, Señor. No, estaban en lo correcto, estaban en lo cierto. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 10 nos dice que una condición real del creyente es reconocerle señorío y confesar a Jesucristo. Recuerden, Romanos 10, ¿más qué dices? 8 al 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que es correcto la confesión de fe. De hecho, no hay un cristianismo verdadero si no se fundamenta en esta manifestación de fe en el Señor Jesucristo. Pero recuerde que no solo el que me dice Señor, Señor, hermanos, no significa que todo el que dice Señor, Señor se perderá. No, 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 no. Usted necesita reconocer el señorío de Jesucristo para salvarse, pero no es suficiente reconocer el Señor, Señor de manera teórica. Se requiere algo más. Y Jesucristo nos dice entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Reconocer a Jesucristo como Señor implica reconocerlo con el derecho a legislar en nuestra vida. Porque Señor es también el Rey soberano, el legislador del universo. Cuando yo lo proclamo a Él como Señor, el Kyrios de mi vida, le estoy dando a Él la oportunidad de legislar en mí. Que Él se convierta en el dueño absoluto de mis prácticas, de mi vida, de mi pensamiento, de mis emociones, del derrotero de mi existencia. Él debe controlar completamente mi vida. Eso significa que el yo debería desaparecer, que no debería haber esa manifestación de arrogancia, de orgullo, petulancia y autoengaño. De hecho, Lucas capítulo 9, pero el versículo 23, el mismo Cristo dijo alguna vez y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quizás de las prácticas y ejercicios de la aplicación de la voluntad en la vida del creyente está esto: negarte a ti mismo. Porque es esa batalla y esa tensión entre lo que yo quiero hacer y lo que es correcto hacer. Lo que yo quiero hacer y lo que Cristo quiere que yo haga. Mira, hermanos, si el yo no muere en nosotros, no importa cuándo lloremos en la oración. No importa cuánto proclamemos Señor, Señor. No importa cuánto asistamos a los cultos de la iglesia. No importa cuántas actividades religiosas estemos involucradas. Si el yo no muere, hermanos míos, va a pasar lo mismo que pasó con estos falsos profesantes. De hecho, el mismo Jesucristo en Lucas 6, pero el versículo 46, note lo que manifestó alguna vez. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y por qué me llamas Kyrios, Kyrios, si no haces lo que yo digo? ¿Cuál es el problema aquí? Decimos que Él es Señor y Señor, que necesariamente implicaría que Él es nuestro dueño y nuestro legislador, pero en la práctica no es así, hermanos míos. Al momento de tomar decisiones, las tomamos muchas veces sin considerarlo a Él. A veces tomamos las decisiones por encima de lo que Él piensa. Hermanos, si reconocemos a Dios como dueño, significa que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, ¿o no es así? Si yo digo que soy dueño de este celular, es porque yo puedo hacer con este celular lo que yo quiera. En el momento que yo no pueda hacer lo que yo quiera con el celular, significa que yo no soy el dueño. El problema es que solo tomamos a Jesucristo cuando nos conviene, pero a veces tomamos decisiones
sin Él. A veces cuando tiene que ver con el asunto de dinero, Él no toma el primer lugar. Ahora, cuando es un problema de salud, sí. Hay momentos en los cuales tomamos a Cristo y otros lugares, momentos en los cuales no lo tomamos. No, porque hay algo dentro de nosotros que todavía gobierna nuestra existencia, que no necesariamente es Cristo mismo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo quiero? Y se me acercó una vez una hermana muy querida, excelente dirigente. Yo estaba encantado con su trabajo y con el ministerio que desarrollaba en la iglesia, encantado. Era una bendición. Pero en un momento se me acercó y dijo, mire, pastor, yo no puedo quedarme sola. Hay una persona que me está enamorando, él no es miembro de la iglesia, pastor. Yo sé que no estoy haciendo bien, pero yo no quiero quedarme sola, pastor. No quiero quedarme sola. Entonces se casó con esta persona, que no era miembro de la iglesia adventista, y fue una terrible maldición para ella, hermanos. Reconocemos el señorío de Jesucristo, lo reconocemos, pero no lo aceptamos en la vida práctica, porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no dejamos que Cristo viva en nosotros. A veces sí, esta parte con Cristo, pero esta parte no. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer mi voluntad? Yo no estoy diciendo con esto, hermanos. Yo no estoy hablando con esto de la perfección del cristiano. No, porque no podemos serlo. De hecho, en esta parte de la eternidad se hace difícil la perfección. Llegará el momento cuando seremos glorificados, pero antes que eso tenemos esa tensión dentro de nosotros entre hacer lo que nos gusta y lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. La misma tensión que establece Pablo en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí, ese monstruo que lo controlaba, que lo gobernaba. Sí, hermanos, de vez en cuando somos vencidos, de vez en cuando somos derrotados, pero el cristiano verdadero, aún en su derrota, justifica a Dios y no a Él. Nunca dirá que las cargas son extenuantes, que la ley es difícil de observar. No. Siempre reconocerá la grandeza, la magnificencia de Dios, aún en la derrota, hermanos míos. Romanos capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dijo, mira, de ninguna manera, antes bien, Dios se ha hallado veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Reconocer la bondad, la misericordia de Dios. Es cierto que tenemos un cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, que cargamos esa pesada carga y que a veces la lucha se hace difícil. Pero el cristiano verdadero que ha asesinado el yo en su corazón ha de reconocer el señorío de Cristo aún en los momentos más difíciles. En el momento más álgido de la batalla, reconocerá la soberanía y se rendirá a la voluntad absoluta de Dios. Y dejaremos entonces que Él viva en nosotros, que Él controle nuestro ser. Mire, hermanos queridos, si no hemos llegado al nivel de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, es porque aún no hemos sido cristianos. Escúchame bien. El momento de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que nosotros. Yo sé que es difícil esto, y de hecho no es una obra mía, es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, pero debe ser así. Porque si no, al final de la historia humana llegaremos autoengañados. Señor, prediqué, sané enfermos, saqué demonios. Señor. Y Cristo dirá, nunca te conocí, apartado de mí. Hermanos, ¿por qué muchos serán descalificados ese día? Elena White, en El Camino a Cristo, la página 48, una de las sentencias más memorables de este libro, dice White lo siguiente: desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, escúcheme bien, si no pasamos de ser bondadosos y santos, ese deseo, si no pasamos de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Hermanos, ríndete completamente a Dios. No es solo el proclamar Kyrios, si no quieres ese día ser descalificado, hermano querido, si no quieres ser echado a un lado ese día, aun cuando descorras una cantidad de ministerios y obras de bien en esta tierra, necesitas y yo necesito rendir mi voluntad a Jesucristo.
apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es la traducción del griego anomía. Anomía es vivir sin ley. Anomía es hacer lo que usted quiere, como decimos vernacularmente, vivir haciendo lo que nos da la gana. Cristo está diciendo, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? Entonces es el momento de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es un misterio, es una obra también del Espíritu Santo. Entonces te invito esta mañana, en esta hora, que le digas al Espíritu Santo, Señor, ven sobre mí y ayúdame a someter mi voluntad a tu voluntad. Si te animas a hacerlo, permíteme orar contigo en esta hora. Dios y Padre, a ti sea la gloria porque tú eres Dios. En tu gran misericordia has descorrido el velo para ver lo que algunos experimentarán al final de su historia. Hoy nos vemos en este espejo. Quizás yo hable a alguna persona que se retrata perfectamente con este episodio de Mateo 7. Pero en esta hora queremos suplicar la intervención de tu Espíritu Santo para que nos enseñes a someter nuestra voluntad a tu voluntad. Gobierna la vida de los amigos y hermanos presentes en esta plataforma. Danos tu gracia, tu bendición. En este sábado queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo y que nos digas, este es el camino, anda por él. Queremos entrar por la puerta estrecha. Queremos entrar por el camino estrecho. Queremos construir sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre